Muy bien, hermanas, buenas tardes a todas. Me da muchísimo gusto verlas nuevamente. El Señor nos ha permitido vernos la semana pasada y esta para continuar con nuestro estudio del libro de Distintos por Diseño. Le damos gracias a Dios porque hemos seguido avanzando y hemos seguido aprendiendo varias cosas. Entonces, pues vamos a orar para encomendar este tiempo en manos del Señor y comenzar con nuestro estudio de hoy. Señor, agradecemos mucho, Padre Celestial, que estás con nosotros. Gracias porque tú siempre nos cuidas, nos ayudas, nos bendices. Señor, tú conoces nuestras necesidades, sabes todo lo que nos hace falta desde antes de que nosotros naciéramos, porque tú ves toda nuestra vida hasta que estemos delante de tu presencia. En esta hora te damos gracias por la bendición de podernos reunir. Rogamos en esta hora que seas tú abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento para seguir comprendiendo las verdades de tu palabra y aplicarla. En este caso, pues no enteramente nosotras, porque no es un tema que nos corresponde, pero sí para orar por los varones. Agradecemos muchísimo, Señor, que tú has diseñado roles diferentes para hombres y mujeres y nos has permitido como damas seguir aprendiendo de las responsabilidades de los varones, entender a un poco más el llamado que ellos tienen para cumplir en su casa, Señor, pero ahorita estamos aprendiendo lo que ellos tienen que cumplir en la iglesia. Entonces nos encomendamos en tus manos para entender, para que podamos comprender cómo orar por los varones que están cerca de nuestra vida y asimismo por los pastores, Señor. Rogamos, Padre, que tú sigas bendiciendo este tiempo para aprender. Pedimos por todas las hermanas que por alguna situación no se pueden conectar en este momento, Señor, para que tú las bendigas les ayudes donde estén. Y también te pedimos por las que por algún motivo no se van a poder conectar, para que tú las guardes y les ayudes en todo. Seguimos rogando por la asistencia mayúscula en el taller de lectura, Señor, y que más hermanas se puedan conectar. Gracias te damos por esto, Señor. Encomendamos nuestro tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, pues gracias por conectarse hoy. Pues seguimos en nuestro estudio de Distintos por Diseño. Estamos en el capítulo número 6, en la tercera parte de nuestro libro, en donde estamos ahora en la tercera parte, pues aprendiendo del diseño de Dios para el hombre y para la mujer con respecto en la iglesia. Entonces, la primera parte, que es el capítulo 6, es el que se llama Los hombres que dirigen la iglesia. Estuvimos viendo rápidamente como resumen la semana pasada, pues que el Señor ha establecido una serie de cosas que deben de ser puestas delante de los ojos de los varones para poder seguir y poder cumplir pues el mandato que cada uno tiene y en un momento dado la responsabilidad delante de la iglesia. Habíamos dicho también que el hecho de que leamos estas responsabilidades de los varones no significa que las mujeres no tengan ningún don ni nada de eso, sino más bien es la situación. Permítanme, déjenme, voy a cerrar aquí, creo que es esta, sí, para que no me esté dando lata, ya. No es la situación de que nos guste o no nos guste, sino más bien es lo que Dios mandó. Y debemos acatar lo que el Señor manda en su palabra. Entonces, siempre recordando esta parte, no pensando en que nosotras no tenemos ningún don, ni que ni Rebe, ni Mónica, ni mi hermana Mari somos unas personas que no sabemos hacer nada. No se trata de eso, sino más bien de acatar lo que el Señor manda en su palabra. Entonces, pues continuamos. Nosotros nos habíamos quedado en la página 112, 113, en donde habíamos hablado que el varón no debe de ser dado a excesos. Me voy a regresar porque me había adelantado la semana pasada. Pero para continuar, vamos por favor a Tito. Vamos a volver a leer la cita bíblica que se encuentra, perdón, Timoteo. Primera de Timoteo, bueno, Tito y Timoteo son las cartas que el Señor dejó para escritas en donde vienen específicamente pues el llamado para el varón y cuáles son las características que ellos deben de cubrir en un momento dado para poder ser personas que puedan estar en el ministerio, pensando en esta parte del rol. Entonces, primera de Timoteo 3, 1 al 10. Hermana Mari, ¿no lo puede compartir? Hermana, no se escucha, está apagado su micro.
Sí, mi hermana Moni, es Primera de Timoteo capítulo 3 3 del uno de al los, 10, por favor. del Gracias. 1 al 10, ¿cómo no? Ujú. Dice, lo voy a leer en Reina Valera, mi hermana. Sí, adelante. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, hermana. Muchas gracias, hermana. Pues como ustedes pueden darse cuenta, ya habíamos estado viendo las primeras características la semana pasada y estuvimos analizando desde el versículo 1 que el que anhelaba obispado buena obra desea y hablábamos de cuál era el contexto tan tremendo. Ahorita estábamos hablando la hermana Mari y yo de la inseguridad en diferentes lugares. Pues imagínense ser pastor en el tiempo de las personas que gobernaban Roma y que los incendiaban y se los agarraban para sus fiestas, o sea, una cosa tremenda. Pero bueno, la verdad es esta y ellos, por eso, esta parte de 1 Timoteo 3 dice palabra fiel, seguro al el obispado, buena obra desea, porque realmente los varones sabían que en un momento dado podrían llegar a perder sus vidas. Entonces, eso a lo mejor en este contexto de México no está tan pues tan fuerte, ¿verdad? Gracias a Dios, pero sí hay lugares en donde sí los golpean. Y yo acabo de leer recién una noticia de pues de una comunidad cristiana en Oaxaca, que porque no quisieron apoyar para la fiesta del Santo Patrono, pues los golpearon. Qué tristeza, ¿verdad? Bueno, algo similar o más fuerte pasaba en ese tiempo. Entonces de ahí viene toda la lista a partir del versículo número 2 y realmente la primera parte de la descripción que nuestra hermana Mari nos leyó son las características para el obispo, en este caso el pastor. Y más que nada en la parte de abajo, en el versículo 8 habla del diácono. El diácono es una persona, es un administrador que es un apoyo directo al pastor. Muchas veces la diferencia entre un pastor y un diácono es que generalmente los diáconos no enseñan, porque dentro de los requisitos para ser pastor debe de ser enseñable y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y aparte tiene que aprender a enseñar, que eso es lo más importante como pastor para poder ver a sus ovejas, en este caso la iglesia. Entonces, bueno, continuando con estas características que nuestra hermana Mari ya nos mencionó, vamos a hablar un poco de ser autodisciplinado y a partir de la página 113 vamos a seguir avanzando. Pues esta parte de ser autodisciplinado, pues creo que es algo que le cuesta mucho trabajo a mucha gente. Hay personas que desde pequeñitos son muy estrictas sus mamás y sus papás y les enseñan a los niños a ser muy disciplinados y se guardan esa disciplina hasta la edad adulta. Pero hay personas que no. Muchos varones no son así, les cuesta mucho trabajo y aún estando ya casados, les cuesta mucho trabajo. Una vez leí un pedacito de un libro que decía ¿cómo se llamaba el libro? Soy esposa de Pastor Auxilio. Y narraba a esa mujer que su esposo era como una serpiente, que a donde viera, ahí tiraba la ropa, ¿no? Entonces, hay que tener disciplina para muchas cosas, de verdad. Yo no sé a ustedes si les causa esto problema o no. Estamos hablando realmente de los varones, pero no sé qué tanto problema les pueda causar a ustedes, pero es algo loable, algo bueno, y es algo que el Señor pide. Dice aquí también que se deduce que un líder sobrio también tiene que ser prudente y autodisciplinado.
De esta manera puedes evitar los excesos para poder pensar claramente, lo cual conduce a una vida ordenada y disciplinada. Sabe cómo ordenar sus prioridades. No sé si ustedes han convivido con gente demasiado indisciplinada que no saben ni en qué día están o en un momento dado no saben ni lo que se tiene que hacer ese día, se les olvidan ciertas cosas. Entonces, pues que Dios nos ayude, porque de esta manera si yo en un momento dado soy un poco más disciplinada y mi esposo no, bueno, pues tal vez le puedo ayudar un poquito, ¿no? Para que él se pueda disciplinar de alguna manera. Entonces, básicamente esta característica de ser autodisciplinado, en el tercer párrafo de autodisciplinado dice, ese hombre tiene una mente segura y constante. No es precipitado en su juicio, sino considerado serio, cauteloso. Entonces, sí, es muy importante para los varones que tengan esta característica, porque si ellos son disciplinados con su familia, pues lógico van a ser disciplinados en la iglesia. Después de esto tenemos otra característica que es ser bien organizado. Entonces, viene aquí una serie de recomendaciones que si un varón es bien organizado, puede mantener bien el ministerio. A veces, pues como, bueno, yo que lo viví, para un pastor es importante tener una agenda. Si no es bueno para manejar la agenda, bueno, pues ahí tiene a la secre esposa que lleva la agenda y que tiene que ayudar, ¿verdad? Porque sí, de verdad, o sea, hay varones que tienen tantas cosas en la cabeza que se les olvida. Entonces, a mí, por ejemplo, en mi caso, o sea, él les decía, póngase de acuerdo con mi esposa. Y ya se acercaban conmigo. Ay, que una charla, que un estudio, que lo que fuera, mejor era yo la que le llevaba la agenda para que él pudiera, pues, pensar en otras cosas. Entonces, sí, la organización es muy importante porque de la misma forma, cuando estás en la iglesia, hay muchas cosas que hacer. Entonces, a veces los varones no dan la prioridad, o ese es el llamado para ellos, no dar la prioridad a las cosas importantes. Entonces es muy fácil en un momento dado desviarse y por cosas menos importantes y no, tenemos que llevar un orden con este tema, ¿no? Entonces habla de la planificación, ahí en la página 114 en la parte de arriba, habla que no debe de vivir de una forma caótica, tiene que vivir ordenadamente. Dice, puesto que su trabajo implica administración, supervisión, planificación y el establecimiento de prioridades. Entonces, sí es muy bueno que un pastor, un líder de iglesia mantenga una agenda. Sí es muy recomendable. Después hablábamos de ser hospedador, que les platiqué una cosa fea que me tocó vivir a mí, ¿no? Esto de ser hospedador a veces implica inclusive hasta que le tienes que prestar ropa a la gente. Nosotros aquí, en nuestra casa, su casa, siempre orábamos por tener un espacio grande, o sea, en el sentido de que pudiera llegar alguien y se sintiera con un espacio adecuado para que pueda estar, dependiendo del tiempo en que vaya a estar. Nos ha tocado, por gracia del Señor, aunque tuviéramos una casa pequeña, porque pues no hemos estado siempre en casas grandes, cuando teníamos una casa pequeña con un espacio tranquilo, limpio, en donde pudiera quedarse alguien y pues ahora sí que el tiempo que fuera necesario. No solamente personas que vienen a hacer algo del ministerio, sino también familia. No sé si les ha tocado a ustedes, yo me imagino que sí, hospedar familia. Y de igual manera, o sea, a veces te llega la familia y se tiene que quedar porque ni siquiera planearon quedarse. Me tocó recientemente con una tía, dos sobrinos y mi mamá, y ni pasta dental ni cepillo traían. Entonces, pues tuvimos que ayudarles para que tuvieran todo lo que necesitaran. Inclusive, como les comentaba, o sea, ser capaz de prestar tu ropa. O sea, no es algo que en un momento dado lo estás planeando, pero si se presenta la oportunidad, ayudar a las personas. Leí por ahí una parte en ser hospedador, dice por aquí, dice, el vocablo griego traducido como hospedador está compuesto por el sustantivo xenos, que significa extranjero, y el verbo fileo, que es amar. Entonces, amar o mostrar afecto al extranjero, al que no es que común que esté por ahí, amar a los extranjeros. De modo que la hospitalidad bíblica es mostrar bondad a los extranjeros, no a los amigos. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna, eh, pues alguna vivencia
al hospedar a alguien que nos quisieran compartir, aunque sea chistosa, no importa, porque otra cosa es real, o sea, son características del llamado para un varón, pero si eres su esposa, también te va a tocar. Entonces, a mí me gustaría escuchar a mi hermana Mari o mi hermana Rebe que nos puedan comentar algo. A ver, adelante, hermana Mari. Sí, mi hermana, a mí me ha costado muchísimo trabajo este aspecto de ser hospedadora, porque nunca lo aprendí, Ok. porque mi mamá era enemiga de que se recibiera incluso visitas en la casa, mucho Mm, menos que alguien se quedara. ujú, Entonces mi mamá era completamente negada a albergar a alguien y si albergaba a ese alguien, su comportamiento era muy difícil con aquella persona que se llegara a quedar. Por mm, ejemplo, en una ocasión llegó una misionera, el seminarista, porque había un seminarista quien estaba en la iglesia, ajá, todavía estaba en seminario, venía a la iglesia, entonces le pidió a mi mamá que hospedara a esta chica misionera. Total que yo, ahora que lo veo, yo dije, pobre chica, verdaderamente, que ahí con mi mamá experimentó la persecución. La Wow. persecución, sí, la persecución y todo. Ahora que soy adulta y que reflexiono en todas estas situaciones, verdaderamente que, pues mi mamá ya no está con nosotros, mi mamá falleció. Pero yo quisiera entender a mi mamá que mi mamá tenía una historia de vida, no Ujú, juzgarla ujú, tan duramente. Yo sé que mi mamá tenía una historia de vida, sin embargo, llegamos a cierta edad en que nos hacemos responsables de nuestros propios actos y de ahí ver, ¿no? Bueno, si yo no lo tuve, si a mí no me la enseñaron, yo puedo hacer de manera diferente y puedo amar a mi semejante. ujú. Eso me ha costado un poquito de trabajo, hermana. Ok. Porque pues no lo vi, no lo viví, no lo Ujú, aprendí, ese ujú, amor al extranjero no lo aprendí. ujú, Entonces, para mí sí ha sido un poco difícil, sin embargo, cuando he podido hacerlo, lo hago con mucho amor. Ujú. ujú, Y no vamos lejos, una de las principales pruebas que tuve fue apenas hace como unos 2 años, ¿no? ujú, Cuando mi hija empezó el noviazgo con Efra, una de sus hermanas estaba terminando la licenciatura en nutrición. ujú, Y entonces, pues total que lo platicó y me dice la suegra de mi hija, es que le voy a buscar un lugar en Cuernavaca, vamos a buscarle, porque no puede venir no puede, el trayecto es muy largo de donde ellos viven en el municipio, ok, más o menos son como 1 hora y media. Ajá. ok. Y entonces yo lo pensé mucho, hermana, que Dios me perdone, yo lo pensé mucho para ofrecer mi casa. Yo dije, Costó trabajo. Ujú. sí, 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 sí. Y tengo lugar, hermana. Tengo aquí en su casa hay lugar. Gracias. Y yo dije, pues sí, y le dije a la suegra de mi hija, si quieres, con mucho cariño te ofrezco mi casa. Y a la primera de cambio dijo, ¿de veras? Gracias, porque aquí en Cuernavaca las rentas son muy caras. Sí, me imagino. Muy caras. Ajá, Ujú, las rentas son muy caras. Estuve conviviendo con esta chica 1 año. Entonces, es difícil porque yo me tenía que adaptar a ella, su educación, todo. Pero yo dije, Señor, en tu nombre, porque yo tengo que ser amable, tengo que claro, amar. claro. Total que culminó, mi esposo la llevaba, como una hija más, ¿eh? Mi Ujú, esposo claro. la llevaba al servicio social, iba por ella, una hija. Ujú. Nena, ¿qué quieres de comer? Por favor, cena, llévate lunch, como una hija. Qué De tal bueno. manera, de tal manera que fue un año que estuvo. Y las secuelas que nos quedaron fue de mucho aprecio, tanto ella Gracias a conmigo Dios. como yo a Ujú, ella. Incluso hay ocasiones en que una vez puso una foto porque vino su mamá y fuimos de paseo y le pone ahí mis dos mamás. mm, Y entonces sí fue algo que dije, ay, Señor, pues gracias, mm, gracias porque
su palabra dice que tenemos que ser hospedadores y con mucho Sí, amor. Y me ha costado claro. trabajo, pero sí lo he podido hacer, hermana. Gracias a Dios. Hay por ahí un dicho que dice que uno no sabe y hospeda ángeles, ¿no? No sé si lo han escuchado. Que, Sí, que uno no sabe a quién va, no sabes a quién vas a recibir, esa es la verdad. O sea, tú puedes ver, o sea, usted me puede ver a mí, pues la hermana Mónica es tranquila y llego y soy otra persona, ¿no? Uno nunca sí. sabe muchas cosas, pero la verdad es que nosotros estamos con una, o debemos estar con una disposición inclusive de dar nuestra comida. Yo escuchaba y veía una charla en donde estaban hablando esposas de pastores y estaban mencionando eso, o sea, dame un tip para tu casa. Entonces una de ellas daba un tip para tener, bueno, ese era el tip de ella, ¿no? Tener guardado siempre un poco de pollo cocido deshebrado, porque si me llega alguien y no ha comido, rápido lo puedo sacar del congelador, lo descongelo y le doy algo de comer a la persona. Y dices, órale, o sea, no piensas, o sea, no estás pensando muchas veces en el tema, pero es algo que tenemos que practicar. Y gloria a Dios que le permitió practicar con esta chica, hermana Marisela, porque, o sea, es un mandato, cuesta trabajo, ya lo expresó usted, pero es algo que tenemos que hacer. Y eso es una cualidad para todos los creyentes, pero se espera más de un pastor. Gracias por compartir. Sí. A ver, Rebe, ¿qué nos puedes compartir tú? Pues casi la misma experiencia, ¿no? Pues con mi cuñada, también una vez me Ujú, acuerdo que mi mamá cuando estaba en el tratamiento de radioterapia por lo del cáncer de mama, se encontró una señora igual que también iba por radioterapia en el ISSSTE. ujú, Entonces, pues fue algo que me quedó muy marcado en el corazón porque precisamente por estas características que dice mi mamá, yo no lo había visto como, pues incluso, ¿no? En la familia, ujú, este, muchas veces así como que con nuestras reservas, ¿no? O sea, no ser tan ujú. hospitalaria. Pero ese día me sorprendió porque de repente me llegó con alguien más a la casa, ¿no? Y me dijo, pues mira, ella es Yuri, está en radioterapia y se va a quedar con nosotros, ¿no? Ahora. Ah, y tú, Entonces estuvo, sí, entonces estuvo como un mes aquí con nosotros, la señora, pues gracias a Dios, creo que fuimos de bendición para ella y ella también para nosotros, porque pues la verdad es que muchas veces también se acomedía con nosotros, ¿no? O sea, se acomedía a hacer la comida, se acomedía a estar pues ahí conviviendo con nosotros, era presta para escucharnos, este, y pues eso es como lo que yo puedo compartir ahorita. Sí fue como bien raro porque casi de no recibir visitas, de repente de un momento a otro, pues se va a quedar un mes completo aquí, ¿no? Entonces, sí, sí. fue una señora que acababa de conocer en ese momento que yo no sé cómo Dios habló al corazón de mi mamá y le dijo, ella, ¿no? Llévatela a ella. Ujú, Entonces, pues eso para mí sí fue como muy sorpresivo. Y pues sí, pues Dios nos ha enseñado pues a compartir, Dios nos ha enseñado a estar pues cerca de las personas y ahorita pues sí, gracias a Dios. Digo, yo no he tenido, bueno, ajá, o sea, pues no sé si decirlo así, pero no he podido como hospedar a gente ahorita, precisamente porque ahorita todavía apenas estamos amueblando, estamos viendo, ¿no? ujú, Todo. Pero sí, por ejemplo, cuando viene la familia, sí trato de tener todo ordenado, el cuarto, por si alguien se quiere quedar, pues ahí ujú. están, se han quedado mis Claro. cuñadas. Ujú. Pero sí, pues sí tratar de tener todo en orden para, pues si en alguna ocasión se ofrece, pues claro que con toda la confianza se pueden quedar, Wow. ¿no? Entonces me imagino que no estás muy acostumbrado porque tu mamá no lo acostumbraba mucho tampoco. Pues sí, no, la verdad es que no, la única persona que había vivido con nosotros era mi tía, porque mi Ujú, tía pues nos ayudaba, ¿no? Bueno, le ayudaba a mi mamá conmigo a ujú, cuidarme, al aseo, pero fuera de ahí, no, nada más, siempre nosotros cuatro habíamos ido, o mi abuelita a veces cuando venía de vacaciones, ¿no? ujú. Pero sí, realmente fue como, creo que fue hasta lo de señora, de Yuri, que fue que rompió así como todo lo de la hospitalidad, porque sí, Sí. fue nos vinieron a meter a una persona totalmente desconocida, ¿no? O sea, de un Ujú, momento a otro. Digo, yo estaba en la casa porque creo que era pandemia, ¿no? Creo. ujú. Y entonces a mí no me dejaban entrar. Entonces, pues sí, yo me quedé en la casa y de repente, cuando veo a mi mamá, viene con alguien más y le dije, ya, pues nada más llega y me dice, ¿no? De que, pues, ¿sabes qué? Se va a venir con nosotros y Mm, vamos a ir a radioterapia todos los, bueno, los días, me la voy a llevar, me la voy a traer.
y pues en eso se basaba, ¿no? Y sí, sí, la señora la verdad es que también muy, muy agradecida con nosotros y sí le digo, Ujú. sí nos aportaba, sí nos ayudaba, sí, sí todo, ¿no? Aunque entiendo que aunque no hubiera hecho eso, era nuestra responsabilidad como cristianos, pues Ujú. darle ese apoyo también. Claro. Wow, qué experiencias. No, pues aquí hay muchas experiencias. Yo les puedo decir de muchísimas experiencias que a mí me ha tocado con muchísima gente que hemos hospedado. Y ya, nosotros ya estamos acostumbrados realmente. Inclusive nosotros hemos entrenado a nuestros perros a que si llega alguien tiene que ser amable. Si es como le enseñas al perro, pues a golpes, pero el perro aguanta y se acerca a la persona con tranquilidad. Lo más, bueno, ya les comenté la vez pasada, ¿no? De una reunión en diciembre y que invitamos a dos familias y terminaron de pleito. La otra fue que una vez vinieron unos hermanos están en Tlaquepaque, Jalisco, y anduvieron acá. Y entonces llegaron a la iglesia. Todavía mi esposo era pastor. Y estaban divididos la familia porque son cinco. Entonces, una de sus hijas se quedó en Ciudad de México con los abuelos y cuatro viajaron para acá. Entonces, no cabían en una sola casa los cuatro. Entonces, nos dividimos y nosotros nos trajimos a los chicos, a los muchachos, a los hijos, y papá y mamá se quedaron en otra casa con los otros líderes y traían perrito. Entonces así como que dices, con todo el perrito, ¿no? Dices, bueno, ok, pues va. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Porque de repente como que se me corta a mí. Y bueno, pues trajimos al perrito. Entonces, pues ya traíamos al perrito y como nosotros tenemos perritos, dijimos, pues sí, no pasa nada, ¿no? O sea, pues, si el perrito es este del baño, pues ellos van a limpiar, ¿no? Y sí, efectivamente, ellos hicieron cargo y todo, pero el perrito mordió a mi perrita. Entonces fue así como que, ¡ah! Pues sí, los papás estaban súper apenados, así de, no, perdónenos, por favor, o sea, jamás mi perra había hecho eso. Bueno, o sea, pues, yo creo que se sintió demasiado agredida porque son dos perras aquí y pues, ha de haber sentido así como que le iban a hacer algo, pero hasta el perro salió mordido. Entonces, pasan cosas, pero lo importante es mantener pues esa cordialidad, ¿no? O sea, solo Dios sabe. Y aparte de esto, de esta parte de hospedar, bueno, hay otras características. Hay una parte final ahí en donde dice hospedador que la quiero leer para concluir esta parte que dice, cuando considero mi responsabilidad de amar a los extraños, recuerdo que Dios nos recibió en su familia y nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el Señor nos acoge dentro de su familia. Entonces, cada una de nosotras sabemos cómo estaba nuestra condición antes de llegar al Señor y cómo el Señor nos abre las puertas y nos llama a sus hijos. Qué bendición. O sea, qué padre que puedas hospedar a alguien y que se vaya contento y que quiera regresar, ¿no? Que ya no le quieres abrir la puerta. Pero no, sí, o sea, en realidad sí, o sea, es una bendición, eso es una bendición. Y luego viene otra característica, es que ser maestro cualificado, entonces es una persona que debe de estar pues estudiada, ¿no? No, como por ahí dice también, no un neófito no es una palabra despectiva, nada más neófito es la persona que es nueva en la palabra, entonces no debe de ser una persona nueva en la palabra para que no caiga en condenación o lazo del diablo, por muchas características que pueden estar ahí. Pero realmente los criterios que se identifican para un hombre como maestro capacitado, hay algunos. Si bien hay una lista de características deseables que debe de tener un pastor, y como lo hemos mencionado siempre, o sea, no es que tenga todos o que tenga que tener todos para poderlo calificar, sino más bien que es Dios quien le va a ayudar a ese hombre para calificarse para ser un buen ministro. En el caso de mi esposo, por ejemplo, cuando él fue llamado al pastorado, o sea, entendió que no entras calificado en el sentido de la enseñanza elevada, por llamarlo de alguna manera, del conocimiento de la palabra, sino más bien primero Dios te llama y Él te capacita. Entonces fue una de las cosas que nosotros aprendimos. Dice, debe ser creíble y vivir lo que enseña. Claro, debe de trabajar con el ejemplo, debe tener el don de la enseñanza, eso es muy importante porque como mencionamos, el pastor es el que cuida espiritualmente a las ovejas, o sea, les da las herramientas que encontramos en la palabra para que cada uno de nosotros como ovejas apliquemos la palabra y las verdades a nuestra vida. Debe tener un entendimiento profundo de la doctrina, tiene que saber de qué se trata la Biblia, ¿no?
cuántos libros tiene, está dividido en tantas partes, qué son los evangelios, todo, de qué se trata cada cosa, o sea, mínimo debe de saber de qué se trata. Y de aquí habla de un conocimiento profundo. Entonces, no sé cuántas veces debió haber leído un pastor la Biblia, pero en el transcurso de su pastorado debe de mantenerse leyendo. Debe tener una actitud de humildad, su vida debe distinguirse por la santidad, debe ser un estudiante diligente de las escrituras, debe evitar errores, debe ser valiente y tener convicciones firmes. En esta parte de evitar errores, hermanas, cualquier varón va a cometer errores, cualquier mujer va a cometer errores, pero lo más importante es decir, hermana Mari, yo tal día la regué con usted porque le dije esto. Lo mismo de los varones, tener esa disposición de que si yo me equivoqué, pues reconozco la parte que me corresponde, ¿no? Entonces, evitar errores es lo ideal, pero si hay algún error, pues se reconoce el error, se pide perdón o se hace lo que se deba de hacer. Entonces, estas son algunas cualidades o características que pueden o deben verse en un maestro capacitado. Y si, bueno, o sea, pudiera llegar a pensar uno, y si mi pastor no es así, pues yo puedo orar por él. Yo puedo en un momento dado acercarme a él y decirle, hermano, yo he observado que tal vez o en esta parte de la escritura como que le falló. No soy yo para corregir, pero quiero orar por usted para que el Señor le permita capacitarse cada día más. O sea, animarlo. Hay pastores que lastimosamente bajan de predicar y van muy cansados, porque uno no sabe lo que hay detrás de su familia, lo que está viviendo, las cargas y las luchas que cada uno tiene. Puede, siempre decía mi esposo en algunos momentos cuando llegaba con dolor de cabeza y les decía, que ustedes me pueden ver con una cara así medio fea, pero a lo mejor no dormí bien o a lo mejor me siento mal. Y no es porque yo quiera arbitrariamente ponerles una cara fea, pero acérquense y pregúntenme. Sí, y si me ven mal, pues díganme. Entonces, realmente eso es lo importante, ¿no? Reconocer que cualquier pastor está en un proceso de santificación constante y cualquier pastor está en un proceso de crecimiento constante. Entonces, oremos en un momento dado por nuestros pastores para que ellos también se mantengan en ese crecimiento y tengan estas características. Y posteriormente viene una parte que se llama no un bebedor, o sea, no dado al vino, o sea, no debe de tomar. De ninguna manera. Entonces, sabemos que el darle gusto a nuestro ego o a nuestro gusto de poder beber, pues lo único que va a hacer es separarnos y quitarnos esa cordura que debe de haber en cada uno de nosotros, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres. En la página 116 dice, no debe ser dado a pelear, o sea, no es una persona que esté buscando conflictos de manera constante, que no quiera estar dando golpes con la gente, no quiera bajarse del carro y pelearse con la persona que le pegó, etcétera, etcétera, ¿no? Otra, dice ahí, un líder espiritual tiene que ser capaz de manejar las cosas con una mente fría y un espíritu gentil. Como dijo Pablo, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, no debe de estar buscando pleitos. Dice ahí otra característica que es muy deseable y que cuesta mucho trabajo a algunas personas, es perdonar con facilidad los errores humanos. Y hermanas, de verdad, regresamos al tema del perdón. Qué tema tan complejo, de verdad. Si no sabemos perdonar, si no entendemos el perdón, si no tenemos la capacidad, no te metas con muchas cosas, porque aparte de ello, pues nosotros sabemos que nos van a herir. Y hay mucha gente que nos va a herir y lastimosamente dentro y fuera de la iglesia hay gente que te tira. Se oye feo, pero es la verdad. ¡Qué bonito gato! Me encantan los gatos. Entonces hay gente que es mala, o sea, es mala, somos malos, todos somos pecadores y somos personas en potencia capaces de hacernos daño. Entonces, observar esta parte del perdón que es muy importante porque dice aquí que debe de perdonar con facilidad los errores humanos, debe de ser gentil, debe de ser amable. Entonces, de verdad, aunque en un momento dado son características importantes de cualificación para un varón, también nosotras.
Debemos ser gentiles, debemos ser amables, autodisciplinarnos de no hablar más y ni aún pensar acerca de los daños hechos contra nosotros. Porque si es verdad, o sea, si alguien te ha hecho daño, es muy fácil que Rebe, Mónica y Mari agarren una hoja y empiezan a anotar todas las cosas que les hicieron. Es bien fácil, pero agarrar y soltar la hoja y decirle, Señor, me hicieron todo esto, pero yo te la entrego a ti, limpia mi corazón para no estar pensando en esto, se requiere de mucho trabajo y de mucha dependencia del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo con su ejemplo, cuando lo insultaron, cuando lo lastimaron, cuando dijeron tantas cosas horribles de él, cuando lo metieron a juicio y él no se defendió. No significa que no nos vamos a defender, significa que nosotros tenemos un ejemplo que seguir. Entonces, lo mismo se espera en los varones. Viene también ahí la parte de no ser contencioso. Ujú. En el griego traducido como contencioso significa pacífico o reacio a pelear. Entonces, no es una persona que esté buscando pleito, no quiere estar manteniendo pleito con alguien más, ni inclusive con nadie de su familia. Viene otra característica de que no ame el dinero. Hay muchas historias, tristemente, bueno, hay historias de varones que pueden caer en cualquiera de estas situaciones que se les pide como líderes y que caen y que se desacreditan a sí mismos. Pero también hay muchas historias de personas y de varones que aman el dinero. Gente que no tiene contentamiento con lo que ya tiene por su salario y quiere más o quiere meter la mano a donde está el dinero de la iglesia, cosas así. Entonces, lamentablemente existe. Entonces, una de las características es que no se ponga pone esa situación de ser amante del dinero. Dice ahí, no ponga una etiqueta de precio a su ministerio. Hay lastimosamente también varones que para presentarse en una iglesia piden pues las perlas de la Virgen, ¿verdad? Yo escuché aquí hace muchos años un pastor guatemalteco, no recuerdo cómo se, no sé si era Cash Luna, no voy a inventar nombres porque no sé, pero que había pedido hospedarse en un buen hotel, que lo metieran y lo sacaran en una suburban, que le pagaran no sé cuánto dinero y por adelantado. Así una serie de caracteres que dices, wow, o sea, y nada más lo esperamos para que venga a enseñar, ¿no? O para que venga a orar. Y aparte, si quieres que ore por otra cosa, te voy a cobrar. Entonces, pues se creen como muy divas y pues piden cosas que no les corresponden, ¿verdad? Entonces, eso es algo que no debemos de buscar, ni nosotros como damas, ni ellos como varones, ¿no? En la página 117 viene una parte que también es muy controversial, que es ser líder de su familia. Una de las características que nuestra hermana Mari nos leyó ahí en Primera de Timoteo, en el versículo 4, capítulo 3, versículo 4 de Primera de Timoteo, dice así, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, estas características son muy importantes, que la familia esté de acuerdo, que la familia se sujete a la autoridad del varón, porque sabemos en la actualidad que son matriarcados. Ustedes y yo lo hemos escuchado muchas veces, muchas hermanas diciendo, no, pues en mi familia éramos matriarcado y el varón bien gracias, ¿no? Calladito y en silencio te ves bien bonito. Entonces realmente eso no es lo correcto. Entonces el varón que en un momento dado aspira a tener un apostolado, en este caso ser pastor, debe de tener en sujeción a su familia. Y la verdad es que el testimonio de los hijos dice muchísimo. ¿Por qué? Porque como les había comentado yo la semana pasada, el varón que toma esta responsabilidad, su familia se vuelve un blanco. Él, su esposa, sus hijos se vuelven un blanco. ¿Qué significa? Que todo el mundo los va a estar checando, que todo el mundo va a estar observando las caras que hicieron, las formas y las actitudes, que si estábamos en una reunión y la esposa del pastor estaba sirviendo el agua y aventó el vaso con agua, que si no quiso saludar a mi hijo, que si la hija del pastor es una mujer que habla con groserías. No, hermanas, de verdad es una responsabilidad grande. Nosotros, no sé si saben mi historia, pero nosotros perdimos dos hijos, perdimos dos bebés. Entonces,
habíamos orado al Señor, bueno, pues era nuestro deseo, ¿verdad? Tener hijos. Y el Señor al final se los llevó. Entonces, más adelante, ya después de la pérdida, después de llorar, después de todo lo que ustedes gusten y manden, habíamos mencionado mi esposo y yo, pues el Señor sabe que cómo quiere que nosotros ejerzamos el ministerio. Y no es de que estorbaran los hijos, no, eso no. El punto es de que a Él le plació llamar a una familia para el servicio sin hijos. Entonces, realmente hay que observar eso, porque eso la gente lo ve muchísimo. Entonces, no sé si ustedes puedan comentar algo o quieran comentar algo hasta aquí en cuanto a la familia o alguna de las otras características que hemos mencionado, alguna situación que les haya tocado ver que haya sido triste o positiva, de ver a los pastores y a los líderes con sus familias. ¿Quién quiere comentar algo? Sí, bueno, si quieren comentar algo. Hermana Mari, no tiene que ser feo a fuerza. Sí, Si es algo no, bonito, gracias a este, Dios. eh, fíjese mi hermana que a la iglesia, yo estoy congregándome en esta iglesia Príncipe de Paz desde que mi hija nació. No quiero decir cuántos años tiene Rebe, pero luego me Ay, regaña. bien poquito, es Pero joven. Tiene como sí, 15. Ah, sí, claro. Adelante, adelante. sí, 26 años tengo congregándome en Príncipe de Paz. Gracias a Durante estos Dios. 26 años, hermana, he visto pasar muchos hermanos, muchos cristianos, muchos que, pues bueno, que van lastimados, hermana, Ujú, precisamente de todas estas situaciones ujú, que pasaron en sus congregaciones. Ujú. Este, no falta el pastor, este que ha cometido adulterio, no falta el pastor que anda cuestionando sobre los salarios, mm, que constantemente está sobre el dinero, no falta el pastor el que pues tiene unos hijos pues que dejan mucho que desear, ujú. ajá. Y van hermanos lastimados, ajá, van Triste. hermanos lastimados. Y entonces, eso me apena mucho, hermana, eso me Sí. apena mucho, sobre todo porque llegan con la espada desenvainada, ajá. Llegan, temerosos, llegan cuidándose todos, llegan, comparando iglesias, llegan comparando Ujú, miembros, llegan comparando líderes, llegan ujú, comparando pastor. Y entonces, sí, la verdad es de que cuando todas estas cosas que acaba usted de mencionar y que llegan a pasar en alguna congregación con algún pastor, se lastima sí, mucho la iglesia, se lastiman los sí, congregantes. Iglesias que se dividen, iglesias que se dividen, iglesias que el pastor provoca división, el pastor bueno, he visto muchas cosas en estos 25 años, mi hermana. triste. Muchas cosas. Ujú, Y entonces, esto que deja Pablo para los obispos, creo que no se nos debe de olvidar a nosotras y sobre todo, si nosotros estamos viendo que nuestra iglesia por algo está pasando, pues que no dejemos de orar. No claro. dejemos de orar porque a final de cuentas, nosotras no vamos a componer la vida del pastor, quien lo va a hacer es Dios. Ujú, Quien va a restaurar esa vida va a ser Dios, no vamos a ser nosotros. ujú, Pero nosotros sí tenemos una gran responsabilidad que es estar orando. Esa sí. responsabilidad sí la tenemos todos y cada uno de nosotros. Sabemos, yo en una ocasión le dije al Paz porque salimos, yo al Paz que tenemos ahorita, yo lo conocí desde que él era adolescente. Ujú, Desde que él era adolescente, yo lo conocí a él. Y en una ocasión sí, creo que en algunas situaciones no estuve de acuerdo con él. Y ujú, entonces le dije, a ver, Paz, tranquilo, porque no todo lo sabes tú, ujú, no todo lo sabes. Y me acuerdo que en cuestión de broma y todo me dice, no, le dije, no, Paz, no todo lo sabes. ujú, Y entonces, creo que tenemos nosotros que saber todas estas circunstancias que no nos toca a nosotros, pero que ujú, sí lo tenemos que conocer, porque sabemos que si Él está
pues de alguna manera porque también están de este lado del cielo, son seres humanos, caen en tentación, tienen pruebas, Sí, tienen claro. conflictos y poder Ujú, decir, ¿sabes qué, Paz? Creo que por aquí hay algo y voy a estar orando contigo. O dime, ¿puedo orar por ti por algo? Pero creo que tenemos que ser de un mismo sentir. Yo creo ujú, que es lo mismo que anhela Jesucristo, que claro. nosotros estemos orando por sus siervos, que estemos orando por la familia pastoral, que estemos orando por esos hijos, porque si nosotros nos quejamos de los hijos adolescentes, ellos también lo pasan. Ujú, Ellos también lo están pasando. Y ujú, entonces, la verdad es de que tenemos que estar atentos y alertas en esas situaciones, porque le vuelvo a repetir, ¿cuántos y cuántos hermanos no llegan a la iglesia muy lastimados? Llegan muy dolidos, ujú. llegan, incluso si llegan, porque algunos ya no asisten a ninguna iglesia, Qué triste. ya no existen. Ajá. Ujú, Y entonces creo que esto tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo, cómo tiene que ser un obispo. ujú, Y si vemos que hay algo que está fallando, pues claramente, ¿no? Es hablar con el pastor y decir, ¿sabes qué, con mucho amor, pero creo que aquí hay algo, ujú, creo que tengo que estar orando por ti, dime en qué puedo estar orando por ti, dime qué puedo hacer por ti, pero no tener ese dedo justiciero, ese dedo señalador, señalador. Ujú, sí. o lo que es peor, hacemos bandos. Mm. Ajá, hacemos bandos y, no, ya te fijaste el pastor, no, y la esposa, oye, con los hijos. Ay, evitar eso, hermana, no podemos hacer eso, no No, podemos hacer y eso. tristemente hay personas que lo entienden hasta muy avanzada su edad como cristianos. Sí, sí, sí. Sí, Y esos bandos son mortales. Son sí, demoníacos, sí, claro. demoníacos. Esos bandos en que estos bandos son en pro del pastor y estos bandos son en contra del pastor. No puede ser posible, no, Ujú. es demoníaco eso. Tristemente pasa. Pero sí tenemos que saber todo esto que estamos estudiando porque tenemos que estar orando por su siervo. Es Tenemos que estar necesario. orando por la Ujú, familia, porque le vuelvo a repetir, si yo que tengo una hija y hija, tápate los ojos, y yo la adolescencia, la adolecí, de veras, adolecí la adolescencia. Ahora los pastores también pasan por claro. situaciones con sus hijos, pasan por juventudes rebeldes. Si lo Ujú, vemos con grandes líderes, con grandes teólogos, ¿no? ujú. El que se suicidó, no falta el que se Sí. hizo gay, no falta el que se fue al mundo, El que no está falta, en drogas, sí, claro. Sí, ¿sí? sí, es Y triste. lejos de juzgar, tenemos que orar. Y también, fíjese, eso es Ujú. muy importante que usted está comentando. Yo conozco a muchos hijos de ¿Se pastores. congeló? Ah, no. ¿Ya? ¿Sí me oyen? Sí, ya, 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 ¿Ya? ya. Sí, ya. Ok, ok. Sí, ya. Les decía que yo conozco historias y conozco a muchos hijos de pastores o de ex pastores, historias de terror, de pánico, de cómo en un momento dado llegaron inclusive los papás sin aprender a manejar bien las cosas, a amenazarlos de, y te vas a portar bien cuando estemos en la iglesia porque dices, ¡ah! Entonces, no, o sea, de verdad es un reto grande y es algo, o sea, es algo deseable para cada familia creyente, pero es más observable si tu papá es pastor. Hermana Sí. Rebe, ¿quieres compartir algo? Eh, em, pues la verdad es que, pues dice mi mamá, ¿no? O sea, ella también lo padeció, ¿no? Ella era, o sea, diaconisa, ¿no? Entonces, o sea, sigue Sí, siendo diaconisa. Entonces, muchas veces también la mirada estaba encima de mí, ¿no? A lo mejor no claro, igual al grado de hoy, no soy un pastor, pero sí de que sí, Rebe hizo esto, ya Rebe hizo aquello, ya Rebe puso esto en Facebook, ya Rebe lo otro, ¿no? Entonces sí era bien, bien complicado porque los hermanos sí, muchas veces en vez de acercarse conmigo y decírmelo en amor, iban y me acusaban con mis papás, ¿no? mm, Y ya se armaba como el pleito, entonces sí era algo más complicado, ¿no? Y ahorita, pues, la verdad es que es algo que estoy trabajando también con la hija de nuestro paz.
Ahorita igual está como en la adolescencia, entonces ella desde que está chiquita ha tenido mucho la confianza de acercarse a mí, ¿no? Entonces sí, bueno, a veces cuando puedo, sí salimos o la llevo a algún café, la he invitado aquí a aquí a la casa, como sé de bisutería, a veces y a ella le gusta también eso de hacer pulseritas y así, Ujú, entonces haciendo pulseras y platicando, ¿no? De lo que hay en su corazón, a veces, o muchas de las ocasiones corrigiendo ujú, algunas conductas, ¿no? En la palabra, pero yo siempre le he dicho eso, ¿no? O sea, de que lo hago con amor, ¿no? Lo hago porque no quiero que la lastimen precisamente. ujú. Entonces, pues sí, sí muchas veces son juzgados la Los familia hijos. pastoral, ¿no? De que, Ujú, ay, los hijos de los pastores, sí. ¿no? Por ejemplo, también Rodri, ¿no? El hijo de nuestro paz, pues luego, ¿no? También pues está entrando también a la adolescencia, entonces pues también a veces está medio enojón, a veces está feliz, y pues todo eso los hermanos muchas veces lo juzgan y se acercan a hacer los comentarios, ¿no? A los Ujú. pastores, pero pues sí, de una manera pues no tan grata, ¿no? Entonces, pues, de este lado, pues sí hemos estado tratando de trabajar con ellos. Yo en especial con Joy, este, sobre estos temas y también pues sobre, no, o sea, las conductas que ha tenido, las luchas que está teniendo ahorita en su adolescencia y pues le digo, o sea, todo con amor. No, pues gracias a Dios que tienes esa oportunidad y esa bendición, porque si tú estás ahí en la iglesia para hacer apoyo, son los hijos de Samantha, ¿no? Para hacer apoyo con ellos, pues qué bendición, gracias a Dios, que ellos también se acercan contigo, entonces tienes ahí la responsabilidad de parte del Señor de hablarles de manera sensata y con la palabra. Entonces, somos ayuda para esos líderes, realmente somos ayuda, somos apoyo, entonces debemos vernos así. Si esta chica tiene esa confianza de acercarte, pues entonces sé una buena ayuda. Yo sé que lo haces, mantente así. Entonces, si de esa manera a lo mejor un día, suponiendo, ¿no? Estoy inventando, se pone demasiado rebelde y solamente tú la vas a calmar, pues esa es tu labor. Entonces, gloria a Dios por esa oportunidad que Él te brinda. Y de verdad a veces no sabemos ni de qué manera, ahora sí que, ¿quién nos va a tocar? A veces no tenemos ni idea de quién es la persona que el Señor quiere que se acerque a cada uno de nosotros. Entonces, pensando en todo eso, pues observar, ¿no? Gracias a Dios que bueno, son otras de las características que el Señor permite o pide para los varones es que sean líderes en sus familias. Y por último, la página 118 viene para ir cerrando la 118 y 119, dos características más que vienen descritas en 1 Timoteo 3, que fue lo que leímos al inicio, que habla sobre la madurez espiritual y la reputación pública. La madurez espiritual prácticamente se habla de no envanecerse. Por ahí dicen, el vocablo griego traducido envanezca significa envuelto en humo o inflarse, o sea, creerse más de lo que uno es. Entonces, realmente el líder espiritual debe de ser maduro, no estar diciendo así como que, ya me viste, Rebe, mira, yo sí sé. O sea, nada de esas cosas porque, o sea, no corresponde a lo que un varón debe de ser. Dice, limita a un nuevo convertido el ejercicio del liderazgo espiritual, no es una crítica de las capacidades para enseñar, sus cualidades de liderazgo y su conocimiento de la palabra de Dios, pero elevarlo a nivel de liderazgo espiritual a la par, hombres maduros y piadosos, le producirá una batalla con el orgullo. Entonces, una de las cosas que se debe de observar para poder, para que en un momento se pueda nombrar a una persona dentro del ministerio es esa, o sea, que sí tenga una madurez, o sea, no tampoco vamos a decir hasta que cumples 38 años de ser creyente, o sea, no. O sea, debe de tener una madurez y debe de haber alcanzado una madurez que sea visible para las demás personas. Es por eso ahí que deben de ser calificados, deben de ser observados los varones, que la iglesia esté de acuerdo, que en un momento dado lo hayan tenido a prueba. Todo ese tipo de cosas son importantes. Y después viene lo que es la reputación pública. Nuevamente, esta parte de que debe de tener un buen testimonio para con los de afuera. Observábamos también que una de las características es que checan con los vecinos a ver qué dicen los vecinos, ¿no? Porque a lo mejor en la iglesia eres una persona y en tu casa eres otra persona, ¿no? Y tus vecinos pueden decir muchas linduras de ti. Entonces, realmente es bueno y es importante ver esas características para el líder espiritual. Yo recuerdo
Hace muchos años, estoy hablando del año, no, ya tiene rato. Yo me casé en el 2004, como por el 2007, 2008, más o menos, antes de venirme a vivir al estado de Hidalgo. Nosotros estábamos trabajando en un ministerio que se llamaba Misioneros de Verano. Samantha, si les ha platicado, Samantha, ella participó en ese ministerio que se llamó Misioneros de Verano, y creo que fue ahí donde conoció a Celso, no recuerdo muy bien. El chiste es de que hospedábamos a jóvenes e íbamos a capacitar a jóvenes de diferentes partes de la República. Nos reuníamos en un lugar que se llamaba Koinonia en Querétaro, y en ese lugar llegaban jóvenes de toda la República, los capacitábamos para dar clubes de niños, y de ahí se iban a diferentes iglesias en toda la República y hacían clubes de niños. Entonces ahí empezó Samantha, yo ahí la conocí. Entonces yo era parte del grupo de liderazgo y de capacitación de todos los jóvenes para que ellos se fueran a dar esas clases. Entonces era cada verano, porque se llamaba Visioneros de Verano, y los chicos se salían de su casa por un mes. Entonces, una semana de capacitación en donde estábamos todos los líderes con ellos, los entrenábamos, les enseñábamos todo, cómo enseñar una lección bíblica, cuáles eran las bases, todo, 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 todo. Y de ahí todos se iban por 3 semanas a diferentes iglesias en diferentes partes de la República. Entonces, gracias a Dios, por medio de ese ministerio, nosotros conocimos líderes y muchos lugares diferentes de toda la República, con líderes de toda la República. Dentro de todo eso, mientras estábamos nosotros desempeñando el ministerio que el Señor nos dejó, pues nos dejó hacer por varios años, hubo una iglesia en el estado de Guanajuato, en el municipio de Irapuato, que nos estuvo observando. Nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Y esa iglesia había observado a mi esposo y había estado orando para proponerle que fuera pastor de esa iglesia. Entonces nosotros, miren, ni por aquí, pues al grado de que esos hermanos, sin que nosotros nos diéramos cuenta, viajaron y preguntaron con nuestros vecinos sobre nosotros. Entonces, para mí fue sorprendente porque, o sea, nosotros ni siquiera lo estábamos buscando, o sea, nosotros estábamos metidos en el ministerio haciendo cosas, ¿no? Pero estos hermanos se dieron a la tarea de investigarnos y estuvieron haciendo llamadas con los líderes de nuestra iglesia actual, donde estábamos en ese momento, con nuestros vecinos. Y después nos enteramos. Entonces, realmente una iglesia que sí se toma bien la responsabilidad de indagar, la responsabilidad de investigar, de saber si este varón que puede ser el líder tiene la capacidad, si tiene buena reputación, lo checan. Entonces, es real. Bueno, yo lo viví. Ajá, al final no fuimos a esa iglesia, como mi esposo no aceptó la propuesta, pero, o sea, a lo que yo me refiero, o el ejemplo que les quiero poner es que se debe de tomar esa responsabilidad por parte de la iglesia. Checar, observar cómo vive la persona, porque esa va a ser la imagen. Al final, ¿cómo decirlo? Si llegaran unos sicarios a la iglesia, el primero que tiene que poner la cara es el pastor. Y el primero que tiene que poner el orden y cuidar a las ovejas es el pastor. Entonces, sí se requiere de muchas características deseables que tienen que estar observando las personas que van a cualificar a un líder para ser pastor o no pastor de una iglesia. Entonces, aquí estamos hablando de madurez, estamos hablando de reputación pública. Y por último, dentro de las 3 características generales que se pide para un varón, las vamos a repasar otra vez rápidamente. Ahí en la página 107 es el llamado para el varón para la oración. Hablábamos de la importancia de que el varón debe de orar en la congregación. En la página 108 habla de liderazgo, con todas estas características que nuestra hermana Mari nos leyó y que estuvimos comentando. Y la última es el llamado a trabajar. Entonces, ¿por qué el llamado a trabajar? Porque el trabajo de la iglesia es inagotable. El pastor se la puede pasar trabajando todo el día sin descanso, y al día siguiente todavía hay más cosas que hacer, porque cada familia representa un reto y porque cada familia tiene una necesidad diferente. Entonces el líder tiene que observar las necesidades de la familia de Rebe, que ya no es parte de la familia de mi hermana Marisela con su esposo, ya es una familia independiente. Entonces ellos tienen necesidades, pero la hermana Mari tiene otras. Y esta hermana tiene otras, y esta hermana tiene otras. Entonces, tiene que tener ese llamado a trabajar y ese llamado a desear cuidar las necesidades de los hermanos de la iglesia.
Entonces, viene ahí en la página 120. Dice, en la parte superior, dice, Pablo usa 7 diferentes metáforas para describir al líder espiritual. Lo describe como, y eso es una lista que pesa, maestro, soldado, atleta, labrador, obrero, utensilio, siervo. Entonces, estas son algunas de las características que Pablo describe cuando está escribiendo esta carta. Entonces, el varón que desea, anhela obispado, debe de tener estas características, porque no nada más el pastor llega, predica y se va y se acabó, y no lo vuelves a ver en la semana. No, si alguien está en el hospital, el pastor va. Si alguien fallece, el pastor va. Si la familia tuvo un problema lamentable y les robaron la casa, el pastor va. Si alguien está enfermo en el hospital, en casa, requiere apoyo. Una vez pasó una cosa bien chistosa, pero una hermana llamó y dijo, ¿pueden venir a orar por mi perro? Se oye raro, pero yo quiero a mi perro. Entonces mi esposo le dijo y el otro pastor le dijo, si a ti te importa, le importa a Dios. Nosotros no vamos a curar al perro, solamente le vamos a pedir a Dios que tenga misericordia de él para que tú lo sigas cuidando. Hasta eso. Si el niño salió del sexto año de la escuela y lo invitan al pastor a el evento del que le entregan el diploma, tiene que ir. Entonces está llamado a trabajar, es una labor ardua, cansada, ujú, pero es para el Señor. Entonces vienen ahí esos requisitos, el varón dice aquí que Dios ha ordenado que el liderazgo debe ser en función de servicio humilde y amoroso. El liderazgo de la iglesia es ministerio, no administración. Dios llama a los líderes no a ser monarcas gobernantes, sino esclavos humildes, no una consumada celebridad, sino siervos laboriosos, no personalidades carismáticas, sino fieles pastores, una persona que guía. Entonces, ¿son características deseables para cada varón toda esta lista de cualidades? Sí, mis hermanas. Debemos orar por nuestros esposos para que cumplan estas cualidades. Y si no tiene todas, pues orar para que el Señor le ayude. Y es nuestra responsabilidad como ovejas, miembros de una congregación, orar por nuestros líderes y pedirle al Señor que, como bien lo dijo mi hermana Mari, si yo estoy observando algo, me le puedo acercar al pastor. Pastor, tengo una semana, 3 días orando por ti porque observé esto. Solo quiero comentarlo. Porque puede que el pastor se enoje, lo agarras en sus cinco, no sé. Pero siempre con respeto, porque son personas que Dios llamó. Una de las cosas que tenemos que entender y después que cualquier hermana que vea este video y se pueda dar cuenta, debemos entender que es un llamado de Dios. Es un llamado específico por parte del Señor a los hombres que Él escoge. Y así como los escoge y los pone, también los quita. Entonces, también tenemos que tener esa observación de que si no he sido diligente orando por mi pastor, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Si no he sido diligente en observar que a lo mejor mi esposo cumple o no cumple estas características que son deseables, como lo explicamos desde el principio, pues orar para que las cumpla, porque realmente no sabemos cuál es el ministerio que Dios quiere entregarnos de aquí a lo que nos llama su gloria. Entonces, con esto estaríamos concluyendo este capítulo, que sería el capítulo 6 de el llamado elevado y el llamado del varón para que dirija la iglesia. ¿Alguien quisiera comentar algo más de qué les pareció? No es para nosotras, no deseamos tener el cargo, pero algo más que ustedes puedan comentar o quieran comentar. Adelante para cerrar. Sí, mi hermana, Ujú, esto no nos corresponde, pero, pero sí lo tenemos que trabajar, mi hermana. Hay algo que yo lo aprendí ahora de lo que hemos estado estudiando, no sé si en este o en qué discipulado, pero ujú, algo que entendí es que en nuestras iglesias debemos de tener modelos, debemos de tener patrones que seguir. En ujú, una ocasión yo le comentaba a un hermano, ¿no? Que se le soltó le soltaron el púlpito.
un hermano que yo veía algunas situaciones no adecuadas en su vida. Ujú, Y yo le comentaba a este líder, ¿tú te atreverías si alguien se acercara a ti y te dijera, hermano, yo necesito que usted me dé un consejo de cómo ser buen esposo? Ujú. ¿Tú le aconsejarías que fuera con el hermanito fulano de tal y le dijeras, pregúntale al hermano, porque el hermano tiene un matrimonio ejemplar? ¿Tú te atreverías? O si alguna hermana se acerca conmigo y me dijera, hermana, mi hija anda en yugo desigual. Yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Vete con aquella hermanita que también sus hijas andan en yugo desigual y dile cómo le hizo. ujú, Tenemos que tener modelos y tenemos que tener ejemplos en la iglesia, mi hermana. Y ujú, esto es para nosotros. Porque entonces, ¿qué va a pasar con aquel hermano, con aquella hermana que necesita que le hablen? Porque está pasando por una situación que nosotros quizás pasamos, pero por gracia de Dios, por sometimiento, por obediencia, pudimos salir adelante, pero solamente con la ayuda de Dios. Y ujú, pudiéramos decirle, ¿sabes qué? Yo estuve en tu lugar, yo estuve, pero con esa relación con Dios, con la oración, con fe, es como nosotros pudimos salir adelante. ujú. Pero si nosotros no tenemos esos ejemplos, si nosotros no tenemos, si nosotros mismos no somos No ejemplo, somos ejemplo. Ujú, ajá, ¿qué va a pasar? ujú, Entonces estaríamos nosotros viviendo una mentira, hermana, una mentira tremenda, ujú. una mentira, y la Biblia es tan clara cuando dice, de Dios nadie se burla. Claro. Puedes burlarte de Dios. Ujú. Dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es. Tengamos mucho cuidado en tener una doble vida, Ujú, una doble vida, una vida cuando estoy en la iglesia y otra actitud cuando estoy fuera de la iglesia. Porque a Dios no lo engañamos, a Dios no, no le mentimos. Él mira mucho más allá de lo que nosotros siquiera podemos observar. Él mira nuestro corazón. ujú, Y qué peligro es cuando, o qué tremendo es cuando nosotros decimos, bueno, nosotros vemos lo que está frente a nosotros, pero Dios mira el corazón, cuidado, sí, porque de eso no te escapas. Hermana, creo que en la iglesia tenemos que tener modelos, tenemos que tener ejemplos, tenemos que tener patrones que seguir. Y no lo podemos hacer si nosotros tenemos una doble vida. No lo claro. podemos hacer si nosotros no nos sometemos, si nosotros no obedecemos, si nosotros no seguimos lo que dice la palabra. Aquí lo vemos. Ujú, Porque esto sí es para los pastores, para los líderes, pero es para nosotros, ujú, para todos nosotros. Porque la gente nos observa, porque la gente ve, porque la gente dice, ¿a dónde voy? ¿Quién me aconseja? Alguien que ujú. ya haya pasado. Dicen que una madre que ha perdido a su bebé no hay mayor maestra que la que ya perdió uno, porque sabe por lo que está pasando y Así sabe es. cómo salió Ujú, y sabe lo que Dios hizo. ujú, Ujú. Así es que si alguien se me acerca y me dice, oye, Mari, mi hija está saliendo con un hombre que no es cristiano, mira, yo te voy a decir cómo yo le hice. Me acerqué a Dios, oré día y noche por el que iba a ser el marido de mi hija. Y ujú. Dios respondió, Dios respondió. Amén. Pero lo hice con oración, lo hice sujeta de la mano del Señor. Sí, porque solos no podemos. No podemos, Nadie hermano. puede. Ujú, Y creo que esto es para todos. Sí, es sí, para los líderes, es para los pastores, pero es para nosotros, hermano. ujú. Tenemos que Correcto. dar testimonio. Ujú. Tenemos una tarea fuerte. Sí, hermana. Ujú. Gloria a Dios. Hermana Rebe, ¿quieres terminar o concluir con algo? Pues es muy interesante, ¿no? Saber como todas las cosas que necesita tener, todas las características que necesita tener un siervo de Dios, ¿no? Ujú, Este, y pues sí, como dice, ¿no? O sea, es deseable para todos los varones y pues, o sea, sí me da la tarea como la pauta de tener más entendimiento, más abierto como el conocimiento. Igual
no solamente para el pastor, sino también con mi papá, con mi esposo, pues orar por ellos, ¿no? Porque puedan Ujú, ser varones que tengan estas características para el servicio de Dios. ujú, y que el Señor, si así quiere, que los llame. Ahora sí que Él sabe a quién llama y conoce los corazones. Pues le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad de poder terminar este capítulo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta bendición de estar juntas hoy. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder repasar y terminar este capítulo, Señor. Permítenos seguirnos reuniendo cada día, cada viernes, Señor, para seguir terminando este libro, para seguir aprendiendo lo que tú quieres para nosotras, porque el tema que sigue es eso. Y es muy importante y es muy interesante conocer también cuál es nuestro papel dentro de la iglesia, porque son roles diferentes, porque somos géneros diferentes, porque tú nos diseñaste diferentes. Gracias por esta bendición de podernos conocer como distintos por diseño, como mujeres que abracen pues este llamado y este rol que tú nos has dado para nosotros, que lo estudiaremos la próxima semana. Pedimos por nuestros líderes actuales, Señor. Son humanos, se equivocan, cometen errores. Permite que si cometen un error lo reconozcan. Permite, Señor, que si tienen un acierto, nosotros lo reconozcamos. Permite, Padre, que ellos sean fortalecidos por ti, porque el llamado que ellos tienen es muy alto y solamente tú puedes ayudarles a cubrirlo de manera completa. Pedimos por, en este caso, por el esposo de mi hermana Mari, el esposo de mi hermana Rebe, por mi esposo, Señor, y por cualquier líder que todavía esté cualificado, que siga siendo el líder en su casa, Señor, el líder espiritual de su casa y en la iglesia, a los que tú has llamado, para que seas tú obrando en sus mentes y corazones, y donde haya falla, pues esté tu luz, para que puedan saber cuáles son los errores, Señor. Y si hay un líder, como mi esposo me decía, no todos están llamados para el ministerio, pero sí están llamados para el ministerio en su casa. Que cada varón cumpla en su ministerio en su casa, Señor, y que se entregue a ti cada día, Padre. Lo ponemos en tus manos. Te pedimos por todas nuestras hermanas que por alguna situación no se pudieran conectar, para que tú sigas obrando en sus mentes y en sus corazones. Pedimos por Fabi en este momento que se encuentra en un velorio, no desconocemos los detalles, y pedimos por Maggie, Señor, que no se pudo conectar porque su suegra está enfermita. Rogamos, Señor, que tú sigas bendiciendo a esta dama para que ella pueda sanar. Y pedimos por su salvación. Agradecemos mucho por cualquier otra hermana que no tenemos los detalles, Señor, no se pudo conectar por alguna situación, que tú la bendigas donde quiera que esté. Y también, Señor, que tú levantes a todas las damas que todavía se pueden conectar, para que se sigan conectando con nosotros y podamos seguir aprendiendo. Gracias por los recursos que nos das, gracias por las bendiciones y oportunidades que nos brindas para seguir adelante. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, déjenme parar esta grabación.